Quiero invitarle a que incline su rostro. Vamos a orar en estos momentos por la situación en nuestro país, por la situación en el mundo y obviamente también por la situación en nuestra iglesia, aquellos que están experimentando momentos de dificultad o de enfermedad, para que el Señor en su misericordia y compasión pueda proveerles. Así que acompáñenme a orar. Padre, vivimos en un mundo que definitivamente no es como debería ser. Y esto implica que vamos a ver muchas marcas y muchas señales de dolor y de tristeza en este mundo. Eso no significa que tú no estés presente. Ayúdanos como creyentes a poder verte en medio aún de las aflicciones de este mundo. Ayúdanos a poder comprender tu misericordia y tu compasión, a poder entender que tú actúas aun cuando no estemos viéndote claramente actuar. Te pido por aquellos que están pasando hambre, por aquellos que se encuentran en guerra, por aquellos que están pasando momentos de dificultad. Te pido que les acompañes. Mira, aquellos en nuestra comunidad de fe que están enfermos, rogamos para que tu gracia les acompañe y les sane. Mira, aquellos que están luchando con las malas decisiones, con los momentos o con temporadas difíciles en sus vidas. Sé propicio a ellos. Muéstrale tu amor y tu compasión y tu gracia maravillosa. Ayúdanos como iglesia a crecer juntos, a caminar juntos este camino de fe. Por último, te presento tu palabra, este espacio donde compartimos tu revelación. Prepara nuestros corazones, ilumínalos con tu Espíritu Santo para poder comprender y entender tu palabra, pero más que una comprensión intelectual de información, que la predicación transforme nuestras vidas para poder vivir vidas agradables a ti. Permíteme predicar tu verdad con libertad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarle ahora a estar de pie un momento para leer la palabra del Señor. Jonás, capítulo 1, versos 12 al 17. Lo tiene ahí en su boletín. Jonás, capítulo 1, versos 12 al 17. Jonás 1, versos 12 al 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se han desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Hemos estado en una serie de sermones ancladas en el libro de Jonás, titulada El amor implacable de Dios. Y si hay algo que nos hemos dado cuenta, y ese eslogan que voy a estar repitiendo desde el principio hasta el final, es que si hay una línea que define este libro y el tema del amor implacable, es que el antónimo del amor, lo contrario al amor, no es el odio, sino la indiferencia. Y Jonás es la indiferencia hecha persona. Es un individuo que vez tras vez nos muestra los fuertes rasgos de indiferencia hacia Dios, hacia el llamado de Dios, pero sobre todo hacia Nínive. Y Dios es exactamente el personaje opuesto a Jonás. Él para nada es indiferente, todo lo contrario, muestra la inmensidad
y, ¿por qué no?, la severidad de su amor, ese amor implacable y extraordinario. Hoy vamos a observar ya los últimos versos de este primer capítulo de introducción de Jonás. Y el tema de mi sermón hoy es un amor que salva. Un amor que salva. Esta historia de alguien metido en una tormenta, sintiendo vientos fuertes y que de alguna manera la tormenta hace a los seres humanos reaccionar, no es único de Jonás. Hay dos personas importantes en el mundo cristiano que experimentaron exactamente momentos similares. Uno, el gran predicador inglés John Wesley. Luego de haberse graduado del seminario, luego de estar ordenado como pastor, es invitado a una serie de conferencias y predicaciones en el este de los Estados Unidos. Luego de venir de esa conferencia y de esas predicaciones en el este de los Estados Unidos, de las 13 colonias en aquel momento, su embarcación se enfrentó a una tormenta en el Atlántico y por poco la embarcación perece. Cargaba con su sotana y su cuello clerical, por lo tanto todo el mundo corrió hacia él pidiendo que orara, solicitándole que intercediera a Dios para que la tormenta cesara. Pero Wesley estaba más asustado que la misma gente, así que no tuvo palabras de consuelo para nadie. Había un individuo, el conde Zinzendorf, un alemán que provenía del movimiento pietista alemán, y estaba junto a su gente creyente cantándole a Dios, exaltando a Dios, dándole gracias a Dios en medio de la tormenta, dándole gracias a Dios. La gente se acercó a ellos, incluyendo a John Wesley. La historia dice que Wesley en su biografía dice que cuando se acerca a él, el conde Zinzendorf lo mira y le dice: ¿tú eres cristiano? Wesley se ofendió y le dijo: mira mi cuello clerical, yo me gradué de Oxford, claro que soy cristiano. Y Zinzendorf vuelve y le pregunta: ¿no me entiendes? ¿Tú eres cristiano? Wesley en su diario dice: ese día le respondí que sí, pero al llegar a mi casa me di cuenta que no, que aún no había entendido el poder de la gracia del Señor. El segundo es más importante y tal vez relevante para mi sermón hoy. Es un individuo que tal vez nunca has escuchado de él, o tal vez sí, John Newton. Era el traficante de esclavos más temido en África, pero más envidiado en Inglaterra. Su compañía de tráfico de esclavos era realmente la más lucrativa. Un día, sobre 5 embarcaciones cargadas de esclavos salieron de la costa de África. Estamos hablando de más de unos 2.500 esclavos secuestrados de sus propias familias, sacados de sus propias aldeas, confinados a una vida horrible. Estaban cargados en ese barco, o esos 5 barcos, como si fueran mera mercancía. Luego de venderlos en las costas de los Estados Unidos, regresa nuevamente a Inglaterra, y en el regreso, sorpresa, su barco de igual forma se encuentra con un huracán en el Atlántico. En aquel momento dicen los historiadores de John Newton que empezó a arrodillarse y a orar y a pedir: Señor, Señor, si calman la tormenta, me convierto, te sigo, cambio mi vida. Había sido criado en una iglesia anglicana. Sorprendentemente, estos son los momentos donde la gracia del Señor es difícil de describir. Mi naturaleza humana me gritaría que su barco se destruya, pero la gracia divina hizo que la tormenta cediera. 4 de sus barcos desaparecieron, excepto en el que estaba John Newton, y él regresó a casa. Tormentas y momentos difíciles que hacen estremecer a la persona parecieran ser espacios donde los hombres recurren directamente a Dios. Y es un buen espacio para mirar el texto de hoy. ¿Cómo es ese amor que salva? ¿Cómo es ese amor que salva, que hace que el propio Wesley o que inclusive John Newton tengan que acudir no a su capacidad, sino a un poder superior a ellos? ¿Cómo es ese amor que salva? Mi primer punto hoy es que ese amor que salva nos salva revelándonos nuestra bancarrota. De nuevo, ¿cómo ese amor salva? Revelándonos nuestra bancarrota.
rota. El verso 12 con el que comencé el sermón de hoy fue el último de la predicación pasada y prácticamente nos permite entender la situación. Jonás diciéndole: la tormenta está aquí por mi culpa y la única forma de que se calle la tormenta es que ustedes me echen a mí en el mar. Ahora ellos se encuentran con una decisión, saben cuál es la dificultad, así que necesitan idear un plan. Y el verso 13 de este capítulo nos muestra exactamente los marineros intentando con su propia fuerza salvar la nave y a la tribulación. Observa cómo el verso lo dice, el verso 13. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Déjenme volver a repetirlo, es genial. Este verso está tan bien hecho y describe tanto que es impresionante. Déjenme leerlo de nuevo. Mire todo lo que nos está diciendo. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Ante la confesión de Jonás, ya ellos saben qué es lo que está mal, pero aún intentan luchar con sus propias fuerzas. Observa el movimiento que este texto nos presenta. Nos dice 4 cosas rápidas. Mira lo primero que nos dice. Lo primero que el texto, ese verso nada más nos dice, es que ellos ya habían identificado el problema. Ellos saben que el causante es Jonás. Incluso Jonás mismo, verso 12, les ha comunicado lo que ellos deben hacer. Láncenme a mí al mar. Necesitan abandonarlo, soltarlo como el resto de la mercancía. Pero ellos deciden abordar el problema de una manera totalmente diferente y distinta. Totalmente diferente. Lo segundo que hacen es que deciden usar sus propias fuerzas y capacidad para resolver el problema. En un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Tratan de usar sus fuerzas o capacidad. Esa no era, si lo piensas bien conmigo, esa no es la forma adecuada de enfrentar el problema. Ellos escucharon que la tormenta provenía de Dios. Es más, le habían orado a sus dioses y nada había pasado. Ahora Jonás le dice: no, es que el Dios que yo les sirvo, el que creó los cielos y la tierra, es el causante de esta tormenta. Y ellos deciden enfrentar la tormenta por sus propias fuerzas. Y aquí está la severidad de esto. Pareciera sonar inocente, pero es bastante severo. Al ellos tratar de enfrentar una tormenta producida por Dios con sus propias fuerzas, se están enfrentando ellos mismos con Dios. Están en la esquina equivocada del ring. Están en la zona roja del ring y en la azul están nada más y nada menos que el Dios que ha hecho la tormenta. Al ellos tratar de hacerlo con su propia fuerza, se están enfrentando a Dios. Hay una forma distinta de hacerlo, claro, hacer exactamente lo que habían hecho con los otros dioses falsos, pero en esta ocasión juntos al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos, de la tierra y del mar. Pero no, ellos deciden ellos mismos resolver el problema, pensar que tienen el poder para hacerlo. Resultado es el aspecto 3 de este verso. Míralo, la situación empeora. La situación empeora. Se ponen a remar con todas sus fuerzas. Miren la cláusula de conexión del verso. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos. Es tanto la construcción que mientras ellos utilizan más fuerza, más y más aumenta la tormenta. Más fuerza ponen ellos para escapar de ella y más intensidad le coloca a Dios a los vientos y al mar. Mientras tratan de hacerlo con su fuerza, la situación se complica. La situación hace que la tormenta incremente. Dios hace que la fuerza de esa tormenta se amplíe. Y número 4 entonces, que nos dice el verso,
que luego ellos se encuentran en profunda bancarrota. En profunda bancarrota. No consiguieron, y te lo dice así, no lo consiguieron. No tenían habilidad para poder enfrentarla. Se dan cuenta ahora que no poseen la capacidad para enfrentar a Dios y resolver sus propios problemas. Amada iglesia, tal vez cuando miramos esto nos damos cuenta que tu vida y nuestras vidas están también reflejadas en este verso nada más. Este verso por sí solo pudiera ser un excelente sermón hoy. El verso solo refleja la forma en cómo los seres humanos constantemente actuamos, la forma en cómo reaccionamos. Déjeme comenzar explicando lo siguiente. Y escuche bien, el hecho de poder saber cuál es el problema es un acto del amor de Dios. Déjenme explicarlo ahora en nuestras vidas. El hecho de saber que el problema principal de cada uno de nosotros es nuestro corazón pecaminoso, el hecho solamente de saberlo es un acto inmenso del amor de Dios. Usted sabe cuántas personas viven la vida constantemente ofendiendo, tomando malas decisiones, metiendo la pata, pero nunca se dan cuenta que el problema no son las circunstancias externas que los rodean, que el verdadero causante de todos sus problemas es un corazón que se inclina día tras día a la desobediencia. El hecho de que tú y yo nos demos cuenta de que nuestras acciones no siempre terminan bien, de que tú y yo, aunque no queramos a veces admitirlo, somos expertos, nos hemos graduado, tenemos doctorados y postdoctorados también. Somos expertos metiendo la pata en nuestras vidas. Somos expertos haciéndolos, excelentes metiendo la pata. El hecho de por lo menos saber que es culpa de un corazón que se inclina a la rebeldía es un acto del amor y de la bondad de Dios, porque al saberlo reconocemos y podemos entender cuál es la forma en que mi metida de pata se arregla, cuál es la forma en que mi rebelde corazón puede ser aquietado y transformado. Ahora, mientras nos damos cuenta de eso, que Dios nos muestra la pecaminosidad de nuestro corazón, la Escritura nos va a decir que eso, aunque a veces es desesperante, aunque a veces es frustrante, aunque a veces no nos agrada, es un acto del amor de Dios. Porque es el momento en que Dios nos hace conscientes, nos concientiza o nos permite la concientización, utilizando las palabras del pedagogo brasilero Paulo Freire. Nos permite la concientización de nuestra propia necesidad y pecado. Eso es un acto inmenso del amor de Dios. Pero aún así, casi siempre reaccionamos como ellos. Ellos saben quién es el causante. ¿Y qué hacen? ¿Qué ellos hacen? ¿Qué hacemos tú y yo? Decidimos usar nuestras propias fuerzas para resolver nuestras propias metidas de pata. Decidimos nosotros mismos tratar de arreglar todo el caos de nuestra vida. Tratamos nosotros mismos poner y enrollarnos en las mangas y empezar a arreglar. Y usted de seguro ha escuchado gente a su alrededor así. Gente que dirá, yo no necesito la iglesia. La iglesia es para personas que no tienen la habilidad de enfrentar y arreglar su propia vida. Si tú tienes problemas con hacerlo, pues corre a la iglesia, te puede servir como muleta. Pero yo no necesito a Jesús, yo no necesito a la iglesia. Yo soy capaz para enfrentar mis propios problemas. O tal vez te creas que ir a la iglesia no puede ser porque tengo una gran necesidad, sino que yo voy a buscar del Señor cuando yo esté dispuesto a buscarlo, pero antes voy a resolver X o Y circunstancia en mi vida, o peor aún, yo estoy en la iglesia, pero he tomado decisiones que han dañado a otros, tal vez en mi propia relación con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Y he hecho cosas que no están bien, pero antes de acudir a Dios y arrepentirme y solicitar su ayuda, decido enrollar mis manos y ser yo quien arregle el problema. Nuestra primera tendencia es a querer ser nosotros los protagonistas de resolver las situaciones de nuestra vida. Tu intelecto, tu habilidad, tu salud emocional,
tu capacidad. Que nos grita el texto que cada vez que nosotros intentamos sabotear lo que Dios desea hacer o hacerlo por nuestras propias fuerzas, empeoramos más las cosas. Y esto es tan real que de seguro, mientras estoy predicando, pudieras pensar varios momentos en tu vida que esto ha sucedido. El momento en que yo voy a resolverlo y la bola de nieve crece, crece y crece. La tormenta se vuelve mucho más violenta cuando lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, hasta el momento en que nos damos cuenta de que estamos en bancarrota, de que no tenemos la habilidad ni la capacidad para poder hacerlo, que más que el anhelo de nosotros es hacerlo con nuestras propias energías, en vez de hacerlo de la forma correcta, que sería enfrentar el problema acudiendo a Dios, llegando directamente a la presencia del Señor. Somos expertos en querer hacer las cosas a nuestra manera, y es solo hasta el momento en que nuestra vida está hecha a pedazos, totalmente acabada, que entonces decidimos hacer lo que ellos van a hacer. Y es mi segundo punto. Dios redirige nuestro corazón. ¿Cómo el amor de Dios nos salva? Redirigiendo nuestro corazón. Mira conmigo cómo en el momento de su bancarrota ellos responden de forma como debían hacerlo desde el principio. Verso 14. Obsérvalo. Verso 14. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. En ese momento de bancarrota ellos responden. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Su corazón decide buscar ayuda en Dios. Y este es el momento en que los marineros claman a Dios. Ahora miren bien esto, porque es crucial. Se lo había advertido en el primer sermón de esta serie. En el segundo volví a hacerlo, y aquí es el momento en que quiero que lo vean. Durante este primer capítulo, al principio, ellos están clamando a sus dioses. Y la forma en cómo el texto en hebreo llama a eso es que ellos están clamando a Elohim. Elohim era la forma más genérica de llamar o nombrar a una deidad. Ahora, cuando van a donde Jonás y le dicen: ¿quién es tu Dios? Jonás dice: Elohim Yahweh, mi deidad es Jehová, el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Así que solo Jonás lo llama Yahweh o Jehová porque pertenece al pueblo del pacto, porque tiene una relación con Dios. Ahora, luego de la bancarrota, luego de la incapacidad de ellos remar con sus fuerzas y vencer la tormenta, luego que se entienden incapaces de enfrentar a la tormenta, deciden orar. Y lo primero que hacen en su oración, Nueva Versión Internacional lo traduce como: oh Señor, en hebreo es oh Yahweh. Ellos llaman ahora al Dios de Jonás, y lo llaman, no dicen Adonai Jonás, el Señor de Jonás, no, le están diciendo Jehová, y están llamándolo por el nombre de su pacto, por la forma en que Dios se dio a conocer como el Dios que entra en relación con los seres humanos, el Dios que salva. Cuando Dios reveló su nombre, el día en que Moisés estaba frente a la zarza y Dios le dijo: ve y dile a Faraón que suelte a mis hijos los israelitas. Y entonces Moisés, asustado, le pregunta, no sé si se recuerda: y si ellos me preguntan qué Dios o qué Elohim me está enviando, les voy a contestar. Y Dios le dice: dile que yo soy el que soy. Dile que Yahweh o Jehová ha dado la orden. Y la forma en cómo el Dios que salva para entrar en pacto con su pueblo se revela y se muestra. Y estos individuos, en su corazón les ha salido llamar a Dios por su nombre del pacto: oh Yahweh, ten misericordia de nosotros. Su corazón ahora busca ayuda en Dios.
Lo segundo que hacen cuando las aflicciones de su corazón, los deseos de su corazón son cambiados para buscar a Dios, ellos piden perdón. Ellos piden perdón y deciden desprenderse de la causa de su aflicción. Claman por perdón. Ahora, Jonás le había dicho, échenme. Y con alguno de los dioses de la antigüedad eso no sería ningún problema, pero con Yahweh, que es un Dios misericordioso y amoroso, un Dios que valora la vida, aquí sí hay problema. Y por eso es impresionante cómo ellos, cuando se van a dirigir a Yahweh o a Jehová, le dicen, perdónanos. Al parecer esto es lo que debemos hacer, pero no nos culpes. No nos tengas por culpable de quitarle la vida a un hombre o incluso a un hombre inocente. Parecieran tener temor. Lanzan a Jonás al mar y definitivamente el temor se apodera de ellos. Es tanto que el temor se apodera de ellos, y esto es lo genial del capítulo, que ellos sacrifican a Dios y hacen votos con Él. Y esta es la forma descriptiva del autor de Jonás, diciendo, así es como en la antigüedad la gente hacía pactos con las deidades. Y ellos están reconociendo el poder de este Dios, y automáticamente, luego de que la tormenta cesa, luego de que todo a su alrededor termina, ellos se miran. Y aquí está lo genial. Aquí está el detalle que yo quiero que usted observe. Lo que ellos estaban buscando, ya lo lograron. Si el asunto que los mantenía era solamente el temor a la tormenta ya se fue. El texto nos dice, echen a Jonás y los vientos se callan. Ellos, después de orar, su corazón ha sido cambiado, porque si el objetivo era solo callar la tormenta, ya están felices, pueden volver a casa. Pero hay algo que los hace quedarse. Hay algo que los hace hacer algo más, algo adicional. Ellos quieren entrar en una relación con el Dios que cayó la tormenta. Sacrifican y hacen votos con Él. Ellos quieren algo más que simplemente aquietar o callar las tormentas que rodean su vida. Ellos quieren hacer exactamente algo más. Y esto nuevamente es una lección impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque hay un retrato del acto de salvación de Dios para nuestras vidas tan claro. Wow, cuando miramos esto hay una tremenda lección que este texto nos da. De nuevo, mira nuevamente conmigo la Biblia en esos versos. Nos enseña que el único que torna nuestros deseos y afectos hacia Dios es Él. El único que logra que el corazón de estos marineros se torne a Dios y que entren en una oración y que hagan lo que debieron hacer desde el principio. El único que permite que sus corazones puedan volverse a Él es Dios. Por eso es que una y otra vez voy a argumentar que la salvación es un milagro. Si me preguntan, pastor, ¿tú crees en milagros? Claro que sí. ¿Por qué no? Si el milagro más grande que yo he experimentado en mi vida es que yo era pecador y la gracia del Señor me ha alcanzado. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Es el milagro de un pecador que corre a las manos del Señor. La salvación es un milagro. Por eso la salvación es una obra exclusiva de Dios. Ahora, miren bien, déjenme enseñarles esto. Cuando Dios torna el corazón del hombre hacia Él, no hay nada ni nadie que logre alejar ese corazón de Dios. A eso el cristianismo le ha dado con llamamiento eficaz. Cuando Dios torna nuestro corazón hacia Él y abre nuestros ojos para ver la belleza de Dios, te digo algo, una vez tú contemplas la belleza de Dios, es imposible que tu corazón no desee seguir contemplándola, seguir contemplándola y seguir contemplándola. Pablo lo dirá en palabras sencillas, dirá, el que ha comenzado la obra en ustedes, la perfeccionará. La seguirá trabajando hasta el fin del tiempo. Aquel que ha visto la belleza de Dios y la inmensidad de Dios, es imposible que su corazón no desee y no anhele más de Dios, más de Dios, más de Dios, más
de Dios. Más de Dios. Esa es una obra que el Señor pone exactamente en nuestros corazones. Cuando Dios torna nuestros corazones hacia Él y abre nuestros ojos para ver su belleza, queremos más y más de Él. No solamente contemplamos su belleza. Hay algo que ocurre aquí, que ocurre en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama y abre nuestros ojos para ver su belleza, al tú ver la belleza de la santidad de Dios, te das cuenta de la fealdad de tu corazón. De la fealdad de tu corazón, de cuán pecador eres. Y de nuevo, al ser consciente de nuestro pecado, pasamos un acto de confesión. Los marineros le dirán: perdónanos, Dios. Creemos que hay mucho de maldad en nosotros y en lo que vamos a hacer. Perdónanos. La belleza de Dios siempre tiene el efecto de que veamos el horrible pecado que hay en nuestro corazón. Pero al ver el horrible pecado, la belleza de Dios no se hace menos bella. Al contrario, mientras veo la belleza del amor de Dios y veo mi pecado, me pregunto: ¿quién soy yo para que tú me visites? ¿Quién soy yo para que te intereses de mí? ¿Quién soy yo para que gastes de tu amor conmigo? ¿Quién soy yo para que envíes a tu hijo a sufrir la muerte por mí en la cruz? ¿Quién soy yo? Y mientras veo mi pecado, observo más la belleza del amor y de la inmensidad de Dios, y me doy cuenta que su amor es más grande, más amoroso y más bello al ser consciente de la fuerza del pecado de mi corazón. Su amor es inmenso porque no me da la espalda, todo lo contrario, como cantábamos, corre detrás de mí, a abrazarme y a tomarme y a mostrarme el implacable amor de Dios. El implacable amor de Dios. Ese amor que nos agarra y que al transformarnos hace algo que nadie puede hacer. Nos cambia tanto que deseamos vivir para Él. La muestra de una conversión genuina de alguien que verdaderamente se ha encontrado con la gracia del Señor, que hay un deseo, a veces débil, a veces fuerte, pero siempre está el deseo de querer vivir para Dios. Estos marineros sacrifican y hacen votos directamente con Dios. Ahora, cuando tú y yo miramos nuestras vidas y vemos nuestras grandes inseguridades y nuestras temporadas de desánimo, sí, todos hemos estado ahí, desde el pastor hasta toda la congregación. Todos hemos tenido temporadas de desánimo donde no nos nace, no sentimos el deseo de correr con ímpetus hacia Él. No siempre deseamos estar con Dios y vivir para Él. Entonces, pastor, ¿cómo puedo vivir comprometido con Dios como ellos hicieron? Tú y yo somos diferentes a los marineros. Y te lo voy a mostrar en mi último punto del sermón. Y que en este texto hay una representación de la provisión de Dios para nuestras vidas. Voy a volverlo a decir, hay una representación de la provisión de Dios para tu vida. Escúchalo bien, para tu vida y para la mía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú y yo somos llamados y somos diferentes a ellos. ¿Cómo somos diferentes a los marineros? ¿Cómo somos diferentes totalmente a estos marineros? Ellos entran en una relación y hacen votos con Dios, y escúchalo bien, porque experimentan la ira de Dios. Tú y yo somos llamados a entrar en una relación con Dios al ver no solo su ira, sino también su amor manifestándose en la cruz. Déjenme explicar esto. El texto final de este capítulo es genial. Míralo conmigo y mira lo que dice. El Señor por su parte, tiran a Jonás al mar. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre.
Jesús hizo una clara referencia a este verso. Cuando la gente se agolpeó y le dijo, danos una señal de que tú eres el Mesías. Jesús les dijo, ustedes piden señales y milagros, pero la única señal que se les dará es la señal de Jonás. Y para Mateo luego coloca en el 16 a Pedro preguntándole o respondiéndole, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice, yo voy a estar 3 días y 3 noches en la tierra muerto y luego voy a resucitar. La diferencia entre los marineros y nosotros es que ellos enfrentaron la ira de Dios. Y tú y yo, de igual manera, somos incapaces de poder hacerle frente, a igual que ellos, a su ira. Somos culpables del pecado. Sin embargo, tenemos a uno superior, a uno más grande que Jonás en el barco. Ellos tienen a Jonás, que es el culpable de toda la tormenta que están experimentando. Ellos tienen a Jonás, que es el culpable de la ira de Dios manifestándose en su vida. Sin embargo, tú y yo, en la embarcación de nuestra vida, tenemos a uno más grande que Jonás. Tenemos a uno que es perfecto, que no cometió ni un solo pecado, que no hizo nada indebido, que no hizo nada contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, las tormentas, la adversidad, las metidas de pata en nuestra vida no son culpa de Jesús, son culpa de nuestras acciones. Sin embargo, es mayor que Jonás, porque él, siendo inocente, decidió él mismo tomar nuestro lugar para morir por nosotros en la cruz. Él decide enfrentar la ira de Dios y manifestar el amor misericordioso y amoroso del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la provisión para poder vivir una vida directa y anclada al Señor? La provisión es que tenemos a uno que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tenemos a uno que tomó nuestro lugar y enfrentó la ira de Dios. Tenemos a uno que es experto en arreglar nuestras metidas de pata. Tenemos a uno que es experto en tomar vidas destruidas y volver a levantarla. Tenemos a uno que es experto en transformar corazones duros de piedra y hacerlo en corazones de carne. Tenemos a uno que es experto en tomar pedazos en el suelo y construir una imagen que refleje su gloria. Tenemos a uno que no se rinde a pesar de nuestro fracaso. Tenemos a uno que decide andar en todo momento con nosotros. Tenemos a uno que su amor no se acaba, que su actitud hacia ti no lo cansa, que no te va a dar la espalda, que no te va a abandonar, que no te va a dejar, porque en la cruz él experimentó la ira del Padre que debías tú experimentar. La experimentó él para que tú experimentes el amor, la gracia, la paz, la dulzura y la belleza de ese Salvador, que su nombre es Dios con nosotros. Tenemos a uno más grande que Jonás en el barco de nuestras vidas. Podemos estar tranquilos que ese amor que nos invita a seguirlo, ese amor que nos invita a caminar con Él, es un amor transformador, es un amor perdonador, es el amor que promete siempre estar contigo para amarte y fortalecerte. Él es nuestra provisión, aun cuando nosotros somos culpables de las tormentas. Él es nuestra provisión.